Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este tiempo de Deporte Aranda, preparados ya en nuestro plató aquí en Televisión Aranda para repasar en esta jornada de viernes cómo llegan nuestros equipos y deportistas a un fin de semana de competición que va a tener muchísima carga polideportiva, más allá del descanso del Tubos Aranda en la Liga Asobal con la Arandina, jugándoselo todo, aunque todavía quedan 9 jornadas para el final en el grupo octavo de Tercera Federación. La visita a Soria, frente a un rival directo como el Numancia B, se hace imperiosa después de los dos malos resultados de los de Dani Calvo. Hablaremos de ello, al igual que del partido del River, que el domingo a las 4 menos cuarto visita Burgos para medirse al Burgos IFA, un conjunto, el de José Félix Martín Bogarde, que es líder y que además con el partido de el próximo fin de semana, ese aplazado, pues puede incluso ser un poquito más líder de aquí al final a lo que resta de una apasionante también Liga Provincial. Hablaremos de fútbol, también del Trofeo de Diputación, de fútbol sala, que ya ha comenzado en la Liga Local o en el Trofeo de Fútbol Sala Local, esa fase de la Copa. Y además va a ser un fin de semana importante para el fútbol femenino. Por primera vez, un primer equipo de nuestra localidad va a disputar un partido correspondiente a la competición regular, nada más y nada menos que en el campo central, en este caso del Juan Carlos Higuero. Han tenido que pasar muchos años, no lo consiguió la Arandina, ahora el River sí, no en el Montecillo, en el Juan Carlos Higuero, disputará el domingo a las 12 de la mañana ese encuentro histórico para el fútbol femenino. Y además hablaremos de muchas otras cuestiones, porque la jornada de mañana sábado se viene con el deporte escolar llena y cargada de argumentos, con jornada de promoción de atletismo, con el Atletismo Aranda y la Concejalía de Deportes en las pistas del Complejo Deportivo Juan Carlos Higuero como protagonistas, pero por la mañana también de mañana sábado, fase final de la fase local de ajedrez antes de que los escolares también pues vayan a disputar la fase final de los trofeos provinciales. Ajedrez y atletismo para la mañana de un sábado que también va a conjugarse con tenis, porque desde las 10 de la mañana también en el Complejo Deportivo Juan Carlos Higuero, en las pistas de tenis, el Tenis Rivera comienza la segunda edición del Trofeo Open Tenis Rivera que concluirá el próximo fin de semana. Pero al margen de todo eso también tenemos rugby y hockey. El rugby por la tarde a las 4:30 vuelve la competición para el 15 de los Celeste y Vino que reciben a Gastedi, al conjunto vitoriano, en la tercera jornada de la fase de permanencia. Y fin de fiesta a las 9 de la noche en Pradosport, en la pista de hockey. Los Erizos Rudos acaban la temporada, cierran esa fantástica campaña después de haber disputado la Copa del Rey y de haber conseguido por segundo año consecutivo la permanencia en la máxima categoría del hockey. Y hablaremos también de ciclismo, porque tenemos este fin de semana tanto a Sara Martín como a María Aparicio presentes en dos carreras, una de relumbrón, la Milán-San Remo, en el caso de la de Movistar, de nuestra campeona de España, y también el circuito Torres del Ebre para María Aparicio, que por cierto ya se ha anunciado, desde el próximo lunes estará presente de nuevo por segunda vez en su carrera deportiva, nada más y nada menos que en la prestigiosa Volta a Cataluña. Así que con todo eso comenzamos este tiempo de Deporte Aranda. No se vayan, quédense a otro lado del televisor. Nosotros en apenas unos segunditos repasamos todo lo que les hemos contado con detalles y con todo pormenorizado. Imágenes del último partido, el que se disputaba en el Santiago Manguán, esa victoria que se resistió para un conjunto, el amarillo, el de Javi Márquez, que hizo soñar durante la primera parte ante el todopoderoso Logroño con un triunfo que al final se esfumó, porque uno entiende que al final en el deporte manda la calidad, y al menos eso es lo que se vio en el terreno de juego, en el feudo, en el 40-20 amarillo. Huérfanos esta semana de la actividad en la Liga Asobal, por eso del parón de selecciones. Hay que estar muy atentos a esos compromisos que dos de los integrantes, jugadores de la plantilla del Tubos Aranda, están dirimiendo durante estas jornadas. Ayer, derrota de la Letonia, de Yevgeny Rogonos, frente a Polonia en el clasificatorio para el próximo Campeonato del Mundo de enero de 2027. Además, buen arranque
en este caso, Javi Márquez, el técnico amarillo, ya saben, seleccionador juvenil, con los hispanos juveniles vencían además de manera holgada, hasta 40 goles le endosaron en ese trofeo escandibérico que se está disputando en Cádiz a Noruega. De nuevo, partidos también los que tendrán que dirimir estas próximas jornadas en este tiempo de parón. Y también llega la primera internacionalidad para Vasco Teixeira, que se medirá la República Checa con Portugal. Son algunos de los compromisos de esta ventana de selecciones. Y de un Tubos Aranda vemos imágenes de la información de los compañeros de Duero Deporte, que se mide al conjunto de balonmano Burgos, que estrena a Dani Gordo en el banquillo en ese trofeo Diputación. Un encuentro que llega por primera vez, primera edición, que se disputa en esta ocasión en el Polideportivo de Los Nogales y que bueno, pues dará también tiempo a los no tan habituales y sobre todo va a servir para que todos los jugadores del Tubos Aranda tengan ese buen tono físico, buen tono de competición antes de regresar. Ya lo saben, la próxima semana en esa visita al terreno de juego de Eola Alicante, un recién ascendido en el inicio también de la Semana Santa, en ese sábado en el que se disputará el encuentro antes del Domingo de Ramos. Por recordar, vemos la tabla de clasificación, cómo está la situación del Tubos Aranda, 12º con 13 puntos. Ya lo ven ahí, tan solo uno por encima del play-out y 2 puntos, un partido respecto a las posiciones de descenso que ocupan Puente Genil y Guadalajara. Su próximo rival, Alicante, tiene 17, 4 puntos más que los amarillos. Un equipo que, al igual que, como ven ahí un poquito más arriba en la clasificación, Caserío Ciudad Real, los dos ascendían esta pasada temporada, los dos han hecho proyectos importantes, también cuentan con buen acopio o buen proyecto apoyado en la parte económica y eso se está dejando notar sin lugar a dudas. Un Tubos Aranda que, como lo vemos ahí, aún le restarán unas cuantas jornadas, va a estar apasionante la lucha por el campeonato. La situación de la clasificación, huérfanos de la Liga Sobal este fin de semana, pero también con protagonismo para el segundo equipo de la escuadra amarilla. Vemos algunas de las imágenes de esa plantilla del filial, del segundo equipo, del Tubos Aranda, que el pasado fin de semana se llevaba el triunfo para colocarse líder de esa segunda división nacional y mañana a las 7:30 de la tarde en el Polideportivo Santiago Manguán van a recibir a Viana con la idea de poder conseguir la victoria y proclamarse campeones de ese grupo antes ya de que se dispute después la fase de ascenso, pero hacerlo como primero, hacerlo como campeón también, sin lugar a dudas, es un premio y sería un privilegio para el conjunto amarillo. Como decimos, mañana 7:30 de la tarde, el segundo equipo del Tubos Aranda, el segundo equipo del Villa de Aranda, en este caso el Red Solidaria Rivera Villa de Aranda, se mide a Viana, tercer clasificado, por intentar conseguir ese campeonato. Hasta aquí nuestros apuntes en lo que se refiere a la actualidad del balonmano. Ya saben, la pasada semana acababa la temporada del conjunto femenino del Montebollón Villa de Aranda, pues todavía queda mucho para la cantera, para las fases de ascenso de algunos de los equipos de categorías inferiores y sobre todo para, como decimos, esa cita mañana 7:30 en el pabellón Santiago Manguán. Pausa y vamos con más contenidos de nuestra página polideportiva, que hay mucho que contar este fin de semana. Imágenes del partido de la primera vuelta en el Juan Carlos Higuero, del encuentro que se va a disputar en esta ocasión en territorio soriano este próximo sábado, mañana desde las 5 de la tarde, Numancia B, Arandina. Un encuentro vital de necesidad para los blanquiazules tras las dos últimas derrotas y sobre todo mirando a los posibles arrastres de la segunda federación, aunque eso se tendrá que decidir al final de temporada, pero la Arandina metida en problemas, no en puestos de descenso directo de la competición en el grupo octavo de tercera federación, pero sí pendiente de esa situación, como decimos, de la segunda federación. Una Arandina que necesita ante un rival directo la victoria, un conjunto, el de Dani Calvo, que sin lugar a dudas se ha metido en problemas. Como repasaban esta semana los compañeros de Duero Deporte, en problemas porque entre esa situación de las dos últimas derrotas, imagen ahí veíamos del partido de la derrota, la última, frente al Cristo Atlético en el Estadio Juan Carlos Higuero, pues los blanquiazules que aún tienen
por delante 8 jornadas, 2 partidos ante rivales directos este mismo fin de semana, mañana frente al Numancia B y también al Becerril, que está metido en la parte problemática. También ha de medirse a otros conjuntos y tiene que estar muy pendiente de lo que suceda en la clasificación que repasaremos a continuación con el resto de rivales unionistas, el propio Numancia B, metidos en esas posiciones de descenso, el Becerril, el Bembibre, pendientes también del Villaralbo, del Colegio Diocesanos, algunos de los equipos con una situación más comprometida en la tabla de clasificación. Y de eso son sabedores y conocedores dentro de la plantilla blanquiazul, corta a lo largo de esta temporada, con problemas, con bajas de jugadores para este encuentro y, por qué no, esperando la recuperación de uno de los jugadores que llegaba en el mercado de invierno, como es el caso de José Menor. Esta mañana, en la sala de prensa del Estadio Juan Carlos Higuero, Dani Calvo repasaba lo que fue o lo que ha sido esta semana de entrenamientos y, sobre todo, con la vista puesta ante un partido que no se puede calificar de otra manera que vital. Partido clave, como decía el propio Dani Calvo. Partido clave por la importancia que tiene, por el rival, rival directo como dices, y si no eres capaz de sacar los 3 puntos te metes en un problema gordo, por lo que sabemos la responsabilidad que tenemos, lo que tenemos que hacer, lo que nos vamos a encontrar. Tenemos que hacer un partido como los que hemos realizado en casa o las salidas que hemos tenido con éxito como Almazán. Será un partido muy abierto, un equipo que quiere balón, típico filial que arriesga, que trata de jugar en un campo que es de dimensiones bastante grandes, por lo que nuestra parte es ser protagonistas, ir allí a dominar, intentar hacer las cosas bien y, sobre todo, penalizar sus fallos y minimizar los nuestros, como hablamos siempre. Fundamental y clave siempre en cualquier encuentro, en cualquier partido, sea de la índole que sea, de fútbol o de cualquier otro deporte, minimizar los errores propios y también hacer que el rival los cometa. Pues por ahí va a poder pasar el encuentro. Quien menos errores cometa, 2 equipos de la parte de baja pueden tener mucho ganado en ese encuentro. Un partido para el que, como decíamos anteriormente, Dani Calvo ha preparado a los suyos, sabiendo de la trascendencia que puede tener un resultado u otro en lo que resta de temporada, sabiendo que el equipo viene de 2 derrotas consecutivas, que le falta gol y que encaja, y sobre todo ante un rival que tiene un partido por todavía recuperar y pues va a tener que dar el do de pecho para superar mañana, lejos del Juan Carlos Higuero, a las 5 de la tarde en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio a un Numancia B. ¿Cómo se prepara ese partido? ¿Cómo se mentalizan los jugadores? Y, sobre todo, ¿qué trascendencia tiene el encuentro? Esto respondía Dani Calvo. Pues lo que les he dicho a los chicos, es un partido clave. Al final también se enfrenta a Unionistas contra Mojados, que son 2 rivales que están por debajo nuestros y son rivales directos. Como tú no seas capaz de sacar los 3 puntos o incluso Numancia saque los 3 puntos, te metes en un problema muy, muy serio, por lo que los chicos lo saben, todo el equipo está comprometido en sacarlo adelante, la importancia y la relevancia que tiene este partido. Necesitamos volver a coger aire, que al final es lo que nos resta en estas últimas 8 jornadas, y para conseguir el objetivo pasa por sacar estos 3 puntos sí o sí. Sacar los 3 puntos sí o sí, ser consciente de ello, conseguirlo, no solo en la pizarra, sino ya en el verde, en el terreno de juego en la Ciudad Deportiva Francisco Rubio, va a ser fundamental. Un encuentro para el que Dani Calvo pierde algunos jugadores, podría recuperar a José Menor, cuenta con la baja por lesión todavía de Dani Barroso, y pierde a Rengel como uno de los baluartes en la parte ofensiva del equipo. Y eso pues hace que durante la semana haya sido difícil preparar el encuentro ante las bajas de algunos jugadores por lesión y, sobre todo, sabiendo que tampoco puedes contar con algunos por esa sanción. Algo que repasaba de esta manera también el propio entrenador de la Arandina. Sí, bueno, al final con una plantilla corta, cuando ya tienes 3 bajas, como es Barroso por lesión y las 2 de Julio y Gonzalo por acumulación de amonestaciones, pues obviamente el nivel del equipo baja porque no puedes contar con todos,
pero los que tenemos son los que lo tienen que sacar adelante. Es una oportunidad muy buena, que es lo que les he dicho, para que los que menos minutos están disputando den un pase al frente, tengan ahí la oportunidad de reivindicarse, de decir que quieren demostrar y merecen más minutos, y es lo que tienen que hacer, dar un paso al frente, demostrar que puedo contar con ellos incluso de partida en próximos encuentros, y ahí tienen la oportunidad, y en este tipo de partidos es donde se pueden ganar, volver a entrar en el 11 o no. Bueno, pues veremos si el nivel de la plantilla está acorde con ese buen once tipo que suele tener la Arandina cuando están presentes pues, jugadores de la talla de Mario Benedé, de Dani Barroso, de Rengel, de Irra, algunos de los nombres más destacados de los jugadores que más minutos han aportado, como Mariano, como Benja, toda esa plantilla corta de la que hablaba el propio Dani Cable. Y por cierto, información que podemos adelantarles, la Arandina va a firmar a un nuevo jugador para lo que resta de temporada. Está en negociaciones, sí, después de haber acabado el tiempo del mercado invernal se puede firmar, si es jugador con ficha P, es decir, es jugador profesional, y va a ser un delantero argentino, responde al nombre de Leo, ya podría ser Messi, pero no, es Leonel Coira, el jugador que estuvo hace tan solo un par de temporadas en las categorías inferiores, nada más y nada menos que de Boca Juniors, y que la maquinaria de Racing City Group se ha puesto en marcha para poder traer a un jugador que marque las diferencias de aquí al final de temporada, porque la Arandina necesita de los goles, sea de quien sea, y si es de este nuevo jugador, seguramente que pues muchísimo mejor. Hace falta gol, la Arandina en los últimos partidos no ha tenido él, ha también pues, pecado de esa gran también faceta goleadora, y eso es lo que les podemos adelantar. Nuevo jugador que llegará, veremos si en las 2 próximas semanas está ya a disposición de Dani Calvo. Al margen de esa última hora, de esa noticia que se confirmará en próximas fechas, vemos los enfrentamientos de esta jornada. La 27ª de competición, la Arandina visitando al Numancia B, el Mirandés B recibirá a la Virgen del Camino, Diocesanos Almazán, Mansillés Santa Marta, Tordesillas Atlético Bembibre, Villaralbo Palencia, Unionistas Mojados, Cristo Atlético Becerril y Ujuelo Cultural y Deportiva Leonesa B, en esos encuentros de la 27ª jornada, con algunos de ellos pues, en los que tendrá que estar atenta la Arandina. Por ejemplo, el partido del Palencia en Villaralbo, el del líder, el Tordesillas, frente al Atlético Bembibre, y sobre todo, como decía el propio entrenador blanquiazul, ese encuentro entre el Unionistas de Salamanca, el colista, y el Mojados, dos equipos de la parte baja de la clasificación. Además, habrá que estar atentos de ese Colegio Diocesanos Almazán. Una jornada que comienza con esta clasificación, la que ya repasábamos con todos ustedes el pasado lunes, la Arandina 14ª con 25 puntos, ahora mismo pues en posiciones de virtual descenso por aquello que les decíamos. En la segunda federación, tanto Burgos Promesas como Valladolid Promesas están en posiciones de descenso, lo que propiciaría 2 arrastres más. Uno de ellos en esa plaza lo ocuparía la Arandina, así que por eso es importantísimo salir cuanto menos de esa 5ª plaza por la cola. La Arandina tiene la salvación virtual a tan solo 2 puntos, los que tienen Bembibre y Diocesanos, un Diocesanos que además tiene un partido menos y que veremos si lo resuelve y lo resuelva de manera óptima. Pero importantísimo, los 3 puntos frente al Numancia, que como ven ahí está penúltimo con 19 y tiene todavía un partido menos. Pues así está el grupo octavo de tercera federación, una jornada importantísima, aunque quedan todavía 8 jornadas para el final para la Arandina, que visita a un rival directo y que lo hace después de las malas sensaciones de esas 2 últimas derrotas. Al margen de ese partido importantísimo en el futuro, en el porvenir de la Arandina, otro partido histórico va a ser, vemos imágenes de las jugadoras del Aranda River, en uno de los encuentros que disputaba esta temporada ante uno de los rivales en la Liga WG, en el grupo A, donde está encuadrada y donde ocupa la 3ª posición, empatada con el Camaretas de Soria. Imágenes de uno de los encuentros disputados en los anexos del Juan Carlos Higuero, porque ese no va a ser el lugar donde va a disputar su encuentro de esta próxima jornada, el domingo a las 12 de la mañana frente al Arévalo, por cierto equipo al que ya ha doblegado en 2 ocasiones esta temporada, nada más y nada menos que en el campo central,
En el Juan Carlos Higuero sí, hemos visto ahí recientemente, en las últimas pretemporadas, al Atlético de Madrid, al Athletic de Bilbao, al Real Madrid, al Alavés. Pues en esta ocasión son las propias jugadoras del Aranda River. Ya lo hablaban los compañeros de Duero Deporte con la propia entrenadora, con Laura Sanz, el merecimiento de poder disputar un encuentro en el Central. Al final, las voluntades se consiguen. Y en ese aspecto, gran día, próximo domingo, esa cita 12 de la mañana para el fútbol femenino de nuestra localidad. Al margen, vemos también imágenes del primer equipo del River, el senior que dirige José Félix Martín Bogarde, imágenes del encuentro del pasado fin de semana en ese mismo escenario donde jugarán las féminas, en ese escenario donde conseguían la victoria por 4-0 frente al conjunto colista, frente al Montija. Un River que vemos la tabla de enfrentamientos de esta jornada, se mide el domingo a las 4 menos cuarto al Burgos IFA B, al filial del Burgos IFA, los encarnados a los que goleaban por creo que fue 7-1 en el Juan Carlos Higuero. Y en el resto de encuentros, los principales rivales de los azulones, el Groguis de Gamonal, segundo recibe el Alcázar, el Polideportivo Salas, tiene que visitar al San Pedro, además Trespaderne, San Cristóbal, Montija, Vadillos y descansa el Raudense. Y vemos cómo llega esa 22ª jornada de competición con la clasificación, ya ven, ahí está, liderada por el River, que tiene un partido menos, el que tiene que recuperar la próxima semana frente al Alcázar, que es cuarto con 36 puntos. El River es colíder, pero líder por averas, al haberle ganado 2-1 al Groguis de Gamonal con esos 43 puntos ambos. Por cierto, que hay que estar muy pendientes, ¿se acuerdan? Y se lo comentábamos, tanto el River había sido objeto de sanción y el Polideportivo Salas, aquella sanción por alineación indebida en los dos casos, uno en el partido del River frente al San Cristóbal y otro el del Polideportivo Salas frente al próximo rival este fin de semana de los azulones, frente al Burgos IFA. Pues las dos acciones se dieron por resueltas, pero ambos conjuntos, tanto el River como el Polideportivo Salas, han presentado alegaciones y vamos a ver en qué queda, porque en el caso del Polideportivo Salas, su presidente esta misma semana presentaba esa alegación dentro de la resolución en la que se planteaba por la propia federación la buena voluntad de no haber querido pues incurrir en lo que dice la norma, por muchas buenas voluntades o pocas o que haya, sin lugar a dudas, si se incumple la norma, uno entiende que para eso está, para respetarse. Así que veremos en qué acaban tanto las alegaciones del River a su sanción frente al San Cristóbal y las alegaciones del propio Polideportivo Salas ante el partido que disputaba frente al Burgos IFA. Recordamos que un jugador que comenzaba la temporada con el Burgos IFA lo firmó el Polideportivo Salas y en esa misma temporada, eso no está permitido en el articulado de la Federación de Castilla y León de Fútbol, disputó encuentro en la misma categoría frente al rival con el que comenzó. Así están las cosas, esas son las resoluciones, a ver qué pasa de aquí al final con las alegaciones. Al margen de lo que vaya a suceder este fin de semana, el pasado fin de semana, la pasada jornada, el propio entrenador del Aranda River tenía claro que todavía queda mucho en estas declaraciones breves de un José Félix Martín Bogarde que es optimista de aquí a final de temporada. Queda mucho, pero bueno, se ha vuelto a poner todo en su sitio, se va ordenando todo, entonces dependemos de nosotros ahora mucho más, así que nada, a por ello. Con optimismo, a por ello, sin lugar a dudas de un equipo que está demostrando sanciones más o menos, que es el equipo más en forma de la clasificación. Después hay que demostrarlo, quedan todavía muchos puntos en juego y sobre todo partidos directos. Dentro de poquitas jornadas ese encuentro que tienen que dirimir los azulones en la capital burgalesa frente al Groguis de Gamonal, que va a ser una auténtica final y en la que podía pues, ya prácticamente dejarse por sentenciado el posible ascenso del River a la regional aficionados. Después habría que armar ese proyecto, pero eso ya queda para el futuro. Por cierto, un River que, hablando también de sus categorías inferiores, tiene la oportunidad con el primer equipo juvenil de conseguir el ascenso de categoría y además también en este tiempo en el que se van cerrando las temporadas tienen otras opciones también más equipos como el primer equipo cadete e incluso el infantil del conjunto azulón, que por cierto ha abierto esta tarde jornada de puertas abiertas el próximo martes y el próximo viernes también en las instalaciones del Juan Carlos Higuero, puertas abiertas para todos los que se quieren formar o que quieran formar parte de la familia azulona la próxima temporada. Y un River que además también con mucha actualidad ha anunciado recientemente dentro de ese nuevo torneo de fútbol nacional, de fútbol base,
ese torneo nacional de fútbol base que organizará el próximo mes de junio, pues prácticamente que tiene todas las plazas, muy poquitas quedan copadas para en las diferentes categorías volver a vivir esa fiesta que se pudo vivir en el tiempo vacacional navideño. En los anexos del Juan Carlos Higuero volverán a ser protagonistas, incluso también en el propio campo central, en las pistas, como ya lo vimos, como decimos, en las pasadas navidades. Pues así está la situación de un River, la Arandina que juega por intentar conseguir oxígeno en la clasificación, un River que se plantea el volver a ser más líder en la competición, con su equipo femenino jugando en el campo central, en ese partido histórico, pero además hay que hablar del fútbol sala, porque esta semana comenzaba, lo vemos en imágenes de los compañeros de Duro Deporte, el trofeo de Copa, con los primeros resultados después de la victoria, como les contábamos ya hace unas poquitas jornadas, del nuevo equipo, quien comparecía esta temporada con esa nomenclatura, el Vía. El Vía se hacía con el título de Liga y ya se han dado o han tenido lugar tanto en el Grupo A como Grupo B, en ese nuevo formato de la competición de Copa, los primeros resultados. No todos los equipos, ya saben, 2 grupos de 5 equipos. Ha habido 4 encuentros, 2, por lo tanto, equipos han descansado esta jornada, pero ya han tenido lugar el pasado lunes y ayer jueves esos primeros partidos de la fase de Copa o el torneo de Copa de la Liga Local de Fútbol Sala. Al margen del fútbol y del fútbol sala, hacemos un breve alto en el camino y repasamos la actualidad. Huérfanos de la Liga Sobal del Tubos Aranda Villa de Aranda, muchas cuestiones que avanzar de su filial, de las internacionales de Rogonovs, también de Teixeira y de Javi Márquez. Lo repasamos todo a vuelta de una pausa. Ahí lo ven, imágenes de una de las carreras que tenía lugar en la tarde de este viernes en el Colegio Claret, 7ª edición de la carrera infantil que viene organizando la institución educativa y que ha vuelto a ser pues, un gran éxito de convocatoria, con prácticamente la presencia de todos los centros de la localidad y sobre todo pues, con la organización no solo del centro del Colegio Claret, sino también parte fundamental, y lo comentaban los compañeros de Duro Deporte semanas atrás en la presentación de la cita de esta 7ª carrera infantil Claret, con protagonismo para los pequeños de tercero de primaria, que han sido quienes han organizado, quienes han realizado las medallas y quienes, pues sin lugar a dudas, han puesto la nota de color a los valores del deporte y de la organización, desde la más temprana edad, como ese proyecto también educativo dentro del Claret, que está vinculado al mundo del deporte. La 7ª edición de esa carrera infantil que nos da pie para hablar de más cuestiones, y no dejamos el atletismo, pero este ya más crecidito, con un campeonato de España sub-20 en el que va a haber 3 representantes de las tierras del Duero. Lo vemos en imágenes de los compañeros de Duro Deporte, 3 de los nuestros, como es, ahí lo ven, Alex Ibáñez, Ariadna Andrés y Mario de las Heras, los 2 últimos en la categoría de peso. Alex en la prueba de 400 metros, estarán mañana presentes, se podrá seguir por el streaming de la Real Federación Española de Atletismo en ese campeonato de España sub-20. Ya es un logro tener entre pues, prácticamente el medio millar de atletas de todo el territorio nacional que van a estar presentes en ese campeonato de España de pista cubierta en Sabadell, a 3 de los nuestros, a Alex Ibáñez del atletismo Aranda, al igual que también Mario de las Heras, y a la del Playas de Castellón, a Ariadna Andrés, que además bueno, es una de las llamadas, ¿por qué no?, a estar en el podio. Lo ha hecho en las últimas ediciones, años anteriores, y también a un Alex Ibáñez que pues, prácticamente los 2 últimos veranos ha estado en la dinámica de la selección española. Así que veremos qué es lo que sucede y también estaremos pendientes del resultado de Mario de las Heras. Pero más allá de esa actividad y volviendo también a la promoción escolar, vemos imágenes de esa cita de un fin de semana en el que el atletismo pues, prácticamente va a tener muchísimo protagonismo. Atletismo en pista, una de las nuevas citas de las jornadas de promoción de la Concejalía de Deportes,
dentro de los Juegos Escolares, que mañana desde las 10 de la mañana en las pistas Juan Carlos Higuero van a ser protagonistas para todos los escolares que se hayan apuntado previamente para disfrutar pues, de ese atletismo divertido, como veíamos hace tan solo unos instantes en esas carreras también muy divertidas de los más pequeñitos en esa carrera infantil del Claret. Atletismo en categorías inferiores, unidad escolar, atletismo de las promesas y realidades de un fin de semana, como decimos, muy cargado de esa disciplina. Pero al margen también, y repasando lo que fue el fin de semana anterior, en esa prueba que se disputaba en Fuentemolinos, hablamos de dualdón, vemos imágenes de la información que compartían los compañeros de Duelo Deporte, porque Fuentemolinos fue testigo de no solo un final épico en la prueba de relevos mixtos que tuvo lugar en la localidad de Las Tierras del Duero, sino también en relevos masculinos, relevos femenino, fueron protagonistas la escuela de triatlón salmantina para llevarse el triunfo en categoría mixta y también el Deporama Triatlón Soria en categoría masculina y en categoría femenina se llevó el gato al agua el triatlón Laguna de Duero, Fuentemolinos, que fue epicentro el pasado fin de semana, queríamos recordarlo porque es otra de las citas que prácticamente están siempre en el calendario de las tierras del Duero. Y del atletismo al duatlón, mezclando la bicicleta, pues nos quedamos solo con la bicicleta, porque este fin de semana vamos a tener a dos de los nuestros, a nuestros dos profesionales, a Mario Aparicio y a Sara Martín, compitiendo. Sara lo va a hacer en la Milán-San Remo, nada más y nada menos, en la prueba femenina de esa emblemática prueba internacional dentro del calendario World Tour, y a Mario Aparicio, lo vemos en imágenes, le vamos a tener en las Terres de l'Ebre, en esa prueba que se disputa en Tarragona y que va a ser preludio de lo que el propio Mario Aparicio junto con los compañeros del Burgos Burpelet BH van a disfrutar o van a competir a partir del próximo lunes y hasta el próximo domingo, día 29, pues esa cita de la Volta a Cataluña, segunda Volta a Cataluña de un Mario Aparicio que recordarán todos ustedes, lo vimos también en imágenes aquí en este tiempo de deportes, en Deporte Aranda, fue uno de los animadores en ciertas citas, en ciertas jornadas de esa Volta a Cataluña. ¿Por qué no volver a ver al de las Tierras del Duero, al arandino, en esa cita tan importante? Al margen del atletismo, del duelo y del ciclismo, también para este fin de semana vemos tabla de eventos de estas dos próximas jornadas, con el rugby como protagonista, porque vuelve los Celeste y Vino a la competición. Vemos imágenes de la previa de los compañeros de Duelo Deporte, un rugby Aranda que vuelve con aspiraciones de conseguir un triunfo que encamine su permanencia en la División de Honor B. Después de que el pasado fin de semana descansasen los de Gonzalo Hernando, pues ahora mismo visita de Gastedi del conjunto vitoriano al campo de la Virgen de las Viñas, mañana sábado 4:30 de la tarde, en esa tercera jornada del grupo de descenso, ese grupo A de descenso, en el que pues de momento en segunda posición están los Celeste y Vino y van a buscar una victoria que les coloque sin lugar a dudas ya con esos dos triunfos. Vencían en la jornada inaugural al Real Oviedo, perdían el pasado, o hace 2 fines de semana, la pasada jornada en Pamplona frente a la Única, quieren buscar la victoria frente a Gastedi Vitoriano mañana, como decimos, en el Virgen de las Viñas. Al margen del rugby también el hockey va a ser protagonista este fin de semana para cerrar. Vemos ahí en esa tabla de eventos del fin de semana la hockey, o en este caso la Liga Élite con los erizos rudos enfrentándose, recibiendo a Metropolitano. Vemos imágenes también de la previa de los compañeros de Duelo Deporte, porque va a haber una auténtica fiesta para cerrar una temporada de nuevo histórica de los azulones, de los erizos rudos que conseguían la permanencia ya hace unas cuantas jornadas, que lo quieren celebrar con toda la afición en la pista de Prado Sport y que además va a tener pues desde las 7 de la tarde, el partido está previsto para las 9 de la noche, ese partido frente a los bilbaínos, desde las 7 de la tarde música y DJ con patinaje gratuito para todos los que quieran participar en ello y un homenaje más que merecido, con el saque de honor de ese encuentro para John Pérez, nuestro campeón pugilístico, nuestro boxeador, el campeón de Castilla y León y también quien se hacía acreedor hace poquitas semanas, a principios de año, el pasado mes de enero, y además en casa, y en el Santiago Manguán, ese título de la WBC en ese Continental Latin que se disputaba en las Tierras del Duero.
Pues el hockey también como uno de los argumentos, maridando esas sinergias que dentro de poquito disfrutaremos el próximo mes de abril con los premios Pontevedra. Por cierto, inciso, siguen abiertas la posibilidad para votar a todos los nominados de esos premios Pontevedra, que el próximo 17 de abril, viernes, tendrá lugar esa segunda cita, después de la recuperación de esos premios Pontevedra, de la gran fiesta de nuestro deporte. Al margen del hockey en línea, vemos también esa tabla de eventos del fin de semana. Repasado el atletismo, mucho atletismo este fin de semana, también esa prueba de dualón que tenía lugar el pasado fin de semana, el ciclismo con la Milán-San Remo y la próxima Vuelta a Cataluña de la que les hemos hablado, el rugby Aranda midiéndose a Gastedi, los erizos rudos al Metropolitano y también el tenis, mucho tenis para este fin de semana y para el próximo, con el segundo torneo Open Rivera, que vemos también en imágenes. En esa previa de los compañeros de Duelo Deporte, comienza este sábado ahí, en esas pistas, en las pistas del Complejo Deportivo Juan Carlos Higuero, con la presencia de cerca de una cuarentena de participantes, muchos de ellos de las categorías inferiores, también en categoría absoluta y veteranos del tenis Rivera, y también presencia de tenistas, tanto de el resto de la provincia y de la capital burgalesa, como de otras localidades y capitales como Valladolid y del resto del territorio de la comunidad, en esa cita que, como decimos, que comienza este fin de semana y que se va a resolver el próximo también en ese mismo escenario en las pistas Juan Carlos Higuero, así que suerte también para, evidentemente, todos los integrantes del tenis Rivera. Y no dejamos el deporte de la raqueta, no el del tenis, sí el del pádel, porque también hemos tenido buenas noticias, sobre todo por lo igualado, que está una de esas citas de aficionados. Hablamos de Pradosport, hablamos de la Liga FAE Asemar, que pues prácticamente ha llegado a una nueva jornada de competición con todo muy igualado y dentro de poquito para poder disfrutar de las fases finales antes de las eliminatorias. Y además también con cantera de éxito, porque Diego Requejo ha conseguido la clasificación para el TIC Premium en Alicante. Se disputará el fin de semana el 17 y 18, o los próximos 17 y 18 de abril. Y también teníamos buenas noticias dentro de la Liga Lab para el equipo femenino y masculino del Pradosport dentro de esa liga autonómica. El deporte de la raqueta, el pádel, siempre argumento en nuestro tiempo de deporte Aranda, y además dentro de la tabla, y para ir finalizando más cuestiones, el ajedrez, que sí, también en la jornada de mañana sábado en el Polideportivo Chelva, vemos imagen del cartel de la propia Concejalía de Deportes, ese cartel que compartían los compañeros de Duelo Deporte, porque llega la fase final de la fase local de los Juegos Escolares para conocer a los mejores de las Tierras del Duero, de la capital de las Tierras del Duero, antes de también la clasificación para poder estar en las fases finales del deporte escolar provincial. Así que, como ven, muchísimo de lo que disfrutar este fin de semana en cualquier actividad deportiva, algunas que también no hemos repasado con todos ustedes, pero que saben que el fútbol sala también es muy protagonista, otras disciplinas como el voleibol, ese bonito proyecto del vóley Aranda, o por ejemplo el Juventud, otro de los equipos también relevantes de baloncesto, que van a tener también partidos importantes este fin de semana. Y recuerden, porque la agenda es extensa este fin de semana, ya mañana por la mañana, tiempo para el ajedrez, que acabamos de repasar con todos ustedes, para el atletismo divertido en las pistas Juan Carlos Higuero, para el Open del tenis Rivera, que se disputa también en el Complejo Deportivo Juan Carlos Higuero, y por la tarde el rugby desde las 4:30 en el campo de la Virgen de las Viñas. Además, también a las 7:30 ese encuentro del filial del Villa de Aranda, el segundo equipo luchando por el campeonato de la segunda nacional, 7:30 en el Santiago Manguán, y a las 9, gran fiesta para despedir la temporada del hockey, como decimos, de los erizos rudos, que han conseguido la segunda permanencia esta temporada. Y para el sábado, aunque no en las Tierras del Duero, importante ese partido de la Arandina, recuérdenlo, mañana 5 de la tarde frente al Numancia B, partido vital para los blanquiazules. Y para el domingo, la actualidad de un River que tendrá a las 12 de la mañana partido y día histórico en el Juan Carlos Higuero, las chicas de Laura Sanz, el Aranda River, que recibe al Arévalo, y por la tarde los chicos a las 4 menos cuarto, el líder de la provincial quiere serlo más en ese partido frente al Burgos IFA. Muchas cuestiones con ciclismo, con Sara Martín, con Mario, lo que les hemos contado en este tiempo de deportes. Ha sido un placer estar al otro lado.
Les esperamos el próximo lunes a las 10 para repasar todo esto que les hemos avanzado después de un gran fin de semana seguro que para nuestros equipos y deportistas. Disfruten de estos 2 días, nos encontramos el próximo lunes.